Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí en estos videos que grabamos en el canal YouTube de la agrupación peronista Hugo del Carril. Yo soy Alejandro Pereiro Lechea, Ale Vasco Lechea, el Vasco, ¿eh? digamos, uno de los referentes de esta agrupación en esta zona del Gran Buenos Aires, del sur del Gran Buenos Aires. Muy bien, habíamos cortado históricamente en el final de la segunda invasión inglesa. En el medio puse dos videitos relacionando un poco las cuestiones con la actualidad, un poco reflexiones en el camino que lo vamos a ir haciendo. 1808, año posterior a la última invasión inglesa a cargo de Whitelock, que les dije que ahí se supo defender muy bien esta zona española mediante esas milicias populares que se habían generado en la primera invasión inglesa, ¿no? Por eso se llama la primera reconquista y la segunda defensa. Muy bien, en 1808 hay un evento que es clave en la historia de todos estos pueblos hispanoamericanos, del Imperio Español en sí. Napoleón, ya teniendo el dominio de toda Europa central, de toda Europa occidental y central, limitando su imperio con los turcos otomanos al sur, en los Balcanes, en Hungría, y con la Rusia, que tenía ya algunas conquistas de algunos territorios rusos más occidentales, que la tenía como enemiga, pero ahí había destruido gran parte de escuadrones rusos en la batalla de Austerlitz, los rusos aliados con Austria-Prusia en contra de Napoleón, pero no el poderío de Rusia, ni tampoco parecía ser la meta ni el objetivo básico, por lo menos en ese momento. Pero en ese momento Napoleón lo que quería era destruir el poderío inglés. El gran enemigo era Gran Bretaña, en definitiva, que era el dueño de los mares. Lo hizo, lógicamente, como habíamos dicho, mediante ese bloqueo a Europa, lo que le impedía a los productos británicos comerciar con el continente. Por eso mismo vinieron las invasiones inglesas, por eso mismo Gran Bretaña buscaba expandir colonias, expandir mercados en otros sectores, en otros lados, ¿no es cierto? Eh, Ganar poderío por ese medio que estaba a su disposición, que era el gran poder de su armada, de su marina. Muy bien. Pasa lo siguiente, había un enclave en Europa que todavía seguía teniendo comercio y el recalo de los buques británicos sin ningún inconveniente, que no adhería a ese bloqueo total europeo, que era Portugal. Aunque parezca muy chiquito y Portugal limitase solamente con España, y que España sí estaba bloqueando, digamos, quizá no por orden de Napoleón, sino porque España era enemiga de Gran Bretaña. Napoleón decide cortar por lo sano e invadir Portugal para que toda Europa concatenadamente pelee en contra del dominio británico, porque también a Napoleón le jorobaba ese dominio, no solamente en el Atlántico, que por ahí él no podía salir, ¿no? Pero sí en el Mediterráneo, donde él había emprendido algunas conquistas en el norte de África, había tenido una serie de intentos en Egipto, etcétera, que la marina inglesa lo obstaculizaba muchísimo, muchísimo. Por esa razón pide permiso al Reino de España para pasar por España para invadir Portugal. Bueno, y ahí viene toda una serie de intríngulis que decir, digamos, el detalle de cada cosa que pasó no tiene sentido para el objetivo de esta
eh, de este estudio y de esta forma de encarar la historia, que es con objetivos claros, ¿no es cierto? Con objetivos claros, ¿desde dónde es? Desde la Argentina, desde el analizar la historia proyectándola al presente y para el objetivo de saberla en función a qué hay que modificar y cómo hay que encarar las cosas desde nuestro país, desde nuestra América Latina, eh, ¿no es cierto? Y también desde nuestro pensar del peronismo. Ese es el objetivo. Entonces, ¿para qué vamos a ir fecha por fecha, paso por paso, qué pasó en Europa? No, es lindo saberlo, claro que es lindo. Por eso yo intento, no sé, decirles estas apostillas que son interesantes, porque todo suma, ¿no es cierto? Bueno, Napoleón entonces pide permiso y ahí hay una serie de cuestiones. Venía una interna entre Carlos IV y había un tal Godoy que era como un ministro plenipotenciario de Carlos IV, bastante, como un monje negro, digamos, un tipo bastante este, ambicioso y, en fin, de esos vericuetos de la política, ¿no es cierto? Estaba Fernando VII, el hijo de Carlos IV, también con desavenencias muy fuertes con su padre, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión que todo devino después de muchas idas y venidas al respecto, en el encarcelamiento de Fernando VII, en la abdicación de Carlos IV y en el nombrar rey de España a José I Bonaparte, o sea, de la dinastía de Bonaparte, fíjense, rey de España, o sea, el hermano de Napoleón, francés, rey de España. Grave, desde mi punto de vista, error de Napoleón, el primero de los graves. Después va a tener otro error grave cuando, después de tener que retirarse de España muchos años después, quiere emprender conquista a Rusia, bueno, ahí es la debacle. Bien, pero eso es cuestión de Napoleón, no es cuestión nuestra. Entonces, ante ese suceso, en 1808, Napoleón, teniendo a una España que hasta ese momento fungía de aliada en todo, de sus propósitos imperiales en Europa, pudiendo haber dejado a España tranquila y de alguna forma no anexarla a toda esa composición, no, fue más grande quizás su confianza en sí mismo de que no iba a haber problemas, pero hubo muchos problemas, tantos problemas que empezaron. ¿Por qué también pasaban las cosas que pasaban? España no era así una cosa que aceptaba la monarquía absoluta con todos los aplausos, no, tenía una gran influencia de todos los acontecimientos, la Revolución Francesa, de los filósofos, pero también de muchos pensadores españoles, quizás incluso superiores, que no me vienen el nombre ahora, superiores en el sentido que estaban más contextualizados al lugar, que los mismos Rousseau, Voltaire, Montesquieu y todos los grandes pensadores franceses pre-revolución francesa, etcétera. Y en España siempre hubo también conatos, eh, digamos, conspirativos en cuanto al absolutismo, ¿verdad? Esto fue un aprovechamiento que se dan, estas cosas se dan, no es una cosa que se planea, muy importante, y surgieron, y máxime de la lucha de los dos monarcas, el padre y el hijo, y Fernando VII, viendo, a pesar de que era bastante tontito, y después lo demostró en el devenir de políticamente hablando, y capaz que era tontito en todo sentido, yo no lo sé. Si ven las caras en la foto del tipo, la verdad que es para reírse un poco, pero bueno, esas cosas son dibujos, en fin. El hombre había prometido que sí, que verdaderamente si él alguna vez subía al gobierno, viendo, ¿no?, la cosa, o aconsejado, no lo sé, sí iba a ser una monarquía absoluta, liberal, que correspondía, qué sé yo, juntamente con los que lo defendían, que eran lo que surge en el momento son juntas. ¿Vieron que acá surge la primera junta? No es casualidad. En España surgen juntas las más importantes, ¿no? Les nombro, de Cádiz, de Sevilla,
de Galicia, hay varias, y se concatenan, y creo que la de Cádiz era la más importante, en fin, juntas populares de cabildos abiertos, vamos a decir, que toman el poder para sí mismo en función de la acefalía de un rey español, y ahí empieza lo que se llama la Guerra de Independencia Española. O sea, antes de la Guerra de Independencia contra España acá, o en concomitantemente incluso después, se estaba librando la Guerra de Independencia Española contra Francia. ¿Eh? ¿Quién es uno de los personajes militares importantes que pelea a órdenes de estas juntas, en grados de oficialidad importantes? Si no me equivoco, en 1812, cuando llega a la Argentina, ya es coronel o teniente coronel, donde también recibe heridas de guerra muy fuertes y actos heroicos muy fuertes. Una de sus cuestiones que no se sabe bien, porque nosotros estudiamos otras cosas de él. Hablo de San Martín, ¿eh? Bueno, estudiamos el cruce de los Andes, todo lo que hizo acá en Argentina, Chile, Perú, etcétera, bla, bla, bla. La batalla de Bailén, ahí fue un héroe, y recibió muchas heridas, muchos actos heroicos hizo este hombre San Martín en su puesto de mayor del ejército, de teniente coronel, etcétera, etcétera, ¿no? Desde los 13 años él había estado ya en el Colegio Militar Español. Muy bien. Ven, ya tenemos un San Martín acá. Ya tenemos un San Martín luchando en contra de la ocupación francesa a favor de la guerra de independencia de España. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Es interesante este tema, ¿eh? 1808, fíjense qué antecedente importante que después nos derivará a 1810, Revolución de Mayo, 1809, justamente un 25 de mayo hay una también revuelta en Chuquisaca, si no me equivoco, con cabildo abierto, toda la bola, que después es sofocada. Un año antes de acá, qué interesante. Así que fíjense, 1776 se crea el virreinato. Inglaterra estaba en plena guerra contra las colonias norteamericanas que se independizaban. Por lo tanto, España pudo hacer toda una reforma allí. 1778, ahí ya más o menos terminan todas esas reformas borbónicas de las cuales hablamos. 1805, batalla de Trafalgar y de Austerlitz, y queda ese balance mundial entre el imperio francés en el continente europeo y el imperio británico en los mares, y la armada y marina española destruida, y una conexión con las colonias muy difícil. 1805, 1806, primera invasión inglesa, no por nada, búsqueda de mercados, búsqueda de nuevas colonias, habiendo perdido hacía años esas 13 colonias tan importantes de Estados Unidos. 1807, la nueva invasión inglesa, ya apoyada por la misma metrópoli, y 1808, Francia tomando España y granjeándose un enemigo que debiera haber sido amigo, tanto que muchos ingleses pelearon en la guerra de emancipación española, tanto que España empieza a tener lazos con los ingleses cuando eran enemigos. Tanto que ahí viene el tema de las logias, etcétera, los generales que después, o generales, los oficiales que después van a actuar en Hispanoamérica, y así las cosas, ¿no? Bueno, listo, por ahora ya me pasé de raya de los minutos de cada video. Les mando un saludo grandote, un abrazo grandote, y vamos todavía a lucharla. Que somos peronistas, y los peronistas tenemos una gran condición. No nos rendimos y siempre sabemos que vamos a vencer. Ahora, mañana, pasado o cuando sea, pero venceremos, compañeros. ¡Viva Perón!